Muy buenos días. En este sábado seguimos con el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. Además, hoy celebramos a nuestra Madre Santísima en la advocación de Fátima. Pronto espero poder estar allá en Portugal visitando el santuario con los jóvenes que van a ir a la JMJ en agosto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hay una canción que muy antigua, de la época de los hippies, cuando yo era joven y hippie, que decía: yo nunca te ofrecí un jardín de rosas, perdóname. Y el Señor tampoco nos ofrece un jardín de rosas. Más bien, nos ofrece un jardín de rosas, pero no hay que olvidar que las rosas tienen espinas. Las únicas que no tienen espinas son las de San Francisco, porque Dios no quiso que se lacerara como él lo hacía, tirándose contra los rosales cuando tenía alguna tentación. Y el Señor le quitó las espinas a esas rosas. Pero dentro de este jardín de rosas lleno de espinas, también tenemos que pensar que las flores son maravillosas y tienen un aroma exquisito. Vale decir, en la vida siempre habrá sufrimientos. Y enhorabuena si sufrimos por el nombre del Señor. En la vida siempre habrá persecuciones y desencuentros. Y bendito sea el Señor si eso es por su nombre. Sufrir con sentido es muy diferente a un sufrimiento inexplicable. Aunque todo sufrimiento realmente tiene una explicación. Fundamentalmente es por nuestros pecados. Porque si tú estás en la gracia de Dios, aunque te maldigan, aunque te persigan, aunque digan toda clase de mal contra ti, si estás en el Señor, para ti es una bendición. Tenemos el ejemplo de los mártires que iban al sacrificio, al circo romano, a ser devorado por las fieras, e iban cantando. Y el mundo quedaba tan asombrado que muchos de los mártires de la época del Imperio Romano que murieron devorados por los animales en el circo, no eran cristianos. Pero se metían a las filas de los cristianos para morir como ellos, contagiados por esa alegría y por esa esperanza que les brotaba de todos los poros ante la resurrección. Hay muchos mártires en las actas de los mártires, hay muchos mártires que no eran ni siquiera bautizados, pero contagiados por esta alegría y esta esperanza de los cristianos, fueron a la muerte como cristianos. ¿Te imaginas lo que será tu entorno si tú llegas a ser un verdadero cristiano? A mí me alegra cuando me hacen los comentarios que dicen que yo transmito alegría y transmito paz. En realidad yo soy un desastre. Los que me conocen personalmente saben que soy terrible. Tengo mal carácter, soy iracundo, perezoso, en fin. Pero sí, cuando hablo del Señor, me he sentido tan amado por el Señor, aún en la época en que yo ni siquiera creía que existiera. Revisando mi historia con el tiempo desde la fe, realmente el Señor estuvo siempre conmigo. Yo tengo unas anécdotas cuando viví en Buenos Aires, 7 años, que ahí, como decimos en Chile, peleé el ajo, no, lo pasé pésimo. Y sin embargo, mirando ahora, fue un tiempo de una gracia maravillosa y de un estar el Señor conmigo, aunque yo no me daba cuenta, haciendo cosas extraordinarias. Pues si aprendemos a vivir con el Señor, nadie nos puede hacer daño, porque estaremos viviendo la resurrección del Señor. Los discípulos, cuando ven al Señor resucitado,
Se alegran aunque les cuesta creer que es Él. Tomás tiene que meter la mano en las heridas para asegurarse que es Él. Y el Señor le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin ver. Y eso somos nosotros. Nosotros podemos ser estos dichosos que sin verle podemos experimentarle en nuestra vida. En esa, como dice la Escritura, en una conciencia ya no solo sensible, sino también espiritual, íntima. Y personalmente, esa relación es la más profunda que uno puede tener. Esa certeza de no estar nunca solo. Entregarse al Señor, dejarse tocar por Él, es lo mejor que le puede suceder al ser humano. Y nosotros estamos llamados para ser los primeros en estar unidos a Él, para que el mundo, viéndonos, crea, conozca a Dios y se entregue a Él. Y ahí sí, da lo mismo la Agenda 2030, da lo mismo los Illuminati, los masones, los ateos, los políticos corruptos, da lo mismo. Estando tú en Dios, ¿quién contra nosotros? Como dice San Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? La angustia, la tribulación, el hambre, la desnudez. Si en todo vencemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad podrá contra nosotros si estamos en Cristo. Abramos nuestro corazón, como decía San Juan Pablo II en Chile, abramos las puertas de nuestro corazón a Cristo y nuestra vida será invadida por el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.